El título de mi intervención gira en torno a la guerra y realmente o en el fondo pues mi propuesta o mi vía como nuevo camino para la historia o para la investigación pues básicamente se trata de integrar fuentes iconográficas coetáneas, ¿no?, en una investigación que, como es lógico, pues no renuncie a una apoyatura en fuentes escritas o que siga teniendo una fuerte apoyatura en fuentes escritas. No se trata de explotar solamente fuentes iconográficas o visuales, ¿no? En el título de mi intervención uso, como ven, el vocablo producto y la idea también de explotar un producto, y lo hago pues de forma intencionada y luego acoto a explotación visual, porque lo que voy a hacer es recorrer una pequeña, lógicamente, selección de grabados que están impresos en el siglo XVII, y lo que pretendo hacer es mostrar cómo se usa la guerra o cómo se usan las victorias militares y las derrotas del adversario, del contendiente, ¿no?, en términos propagandísticos mediante imágenes, pero no solo propagandísticos, sino también en términos de publicidad. Entonces ahora voy a un poquito a concretar o de forma concisa qué es exactamente o por qué uso ese vocablo, el vocablo publicidad, ¿no? Evidentemente, pues estos grabados que voy a mostrar lo que tratan es de legitimar, de exaltar, de hacer apología, en definitiva, del vencedor y de deslegitimar, atacar y hacer sátira y caricatura del derrotado, ¿no?, para causarle un perjuicio en términos de reputación. Y ahí es cuando, evidentemente, este matiz nos traslada al vocablo publicidad, ¿no? El empleo, como ya habrán visto, ¿no?, se trata de publicidad informativa, ¿no? Pero es interesante tener en cuenta que el empleo de este término, publicidad, con un sentido que, lógicamente, que no está relacionado con la lógica comercial, se remonta precisamente, o por lo que he podido indagar, a comienzos del siglo XVII. En español, la definición de publicidad aparece por primera vez en el Diccionario de Autoridades de 1737, pero está presente ya en diccionarios bilingües de lengua española y francesa que se publican en París antes de 1611, y digo 1611 por el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, claro. Por ejemplo, aparece en el de Joan Palet, que se publica en 1604, en el de César Houdin, que se publica en 1607, son bilingües, como digo, de español y francés, ¿no? Entonces, en los dos, la definición o la asociación de términos entre el francés y el español o castellano es la misma, ¿no? Dicen publicidad, publicité, ¿no?, cosa, y luego le dan una pequeña definición y nos dicen cosa pública, calidad de lo que se hace público, ¿no? Podemos deducir, así de forma rápida, ¿no?, que el término en castellano es una importación del francés, publicité. Viendo el Tesoro de la Lengua de Covarrubias, ¿no?, que, como es lógico, es un marcador para todos nosotros, ¿no?, no aparece la definición del vocablo publicidad, pero si se hace una búsqueda, pues aparece mencionado 4 veces publicidad, ¿no? Y se incluye dentro de la definición de notorio, ¿no? Y nos dice Covarrubias, notorio, de forma muy sintética, lo que es público, notoriedad, la publicidad, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los usos, en esas 4 veces que aparece, uno de los usos que hace, ¿no?, o de lo que podemos extrapolar del uso que hace Covarrubias y de lo que nos dicen esos diccionarios bilingües, pues nos dicen, hay cosas que se dan a conocer, o podemos deducir, hay cosas que se dan a conocer, que se hacen públicas, porque su conocimiento conviene a la comunidad, ¿de acuerdo? Esta es la idea de Covarrubias y, por ejemplo, refiriéndose al comportamiento delictivo de los delincuentes, nos dice Covarrubias, con la sumaria, es decir, la causa sumaria y la publicidad, se hace justicia, ¿no? La idea, básicamente, o que he podido extraer yo, ¿no?, pues es que la publicidad de su delito, evidentemente, pues les causa vergüenza y escarnio público a los delincuentes, porque daña su reputación. Y todos los miembros de la comunidad, al conocerlo, pueden guardarse de él, ¿no?, y actuar en consecuencia. Esa sería la lógica, ¿no?, de la publicidad, como publicidad informativa y notoriedad, ¿no? Si extrapolamos la idea de comunidad a la comunidad cristiana y a la cristiandad en la Europa del XVII, obviamente la cristiandad es mayor que Europa en ese momento, pero yo voy a tratar, lógicamente, grabados y guerra en Europa, ¿no? Los grabados que voy a tratar, pues lo que hacen es hacer público y notorio algo que está sucediendo en los frentes de guerra y es de interés para toda Europa, para todos los miembros de la comunidad cristiana, ¿no? Estos grabados lo anuncian y lo divulgan, lo que está sucediendo, extienden la noticia, lógicamente, de quién vence y de quién es vencido, y lo hacen a toda Europa, ¿no?, por su difusión, ¿no?,
Y los miembros de la comunidad cristiana, evidentemente, lo que pueden hacer es replantearse sus alianzas y sus adherencias en función de lo que está pasando en los frentes europeos. Por tanto, el vocablo publicidad, como publicidad informativa, evidentemente tiene un sentido de explotación de la guerra muy próximo al sentido que tiene la publicidad comercial para la lógica de explotar un producto comercial, ¿de acuerdo? O de consumo, mejor dicho, ¿no? Los grabados que voy a tratar son portadores de un mensaje que está diseñado, como los de la propaganda, obviamente, ¿no? Porque también son de propaganda, para persuadir y promover una idea que evidentemente no es solo especulativa, sino que invita a la acción. No solo hay que pensar en las imágenes de propaganda o en los materiales de propaganda en general algo, lo que nos dicen, ¿no? Nos condiciona la opinión, sino que hay que actuar en consecuencia de lo que nos están diciendo. Eso es lo que se busca, ¿no? Evidentemente aquí pues, la lógica de la publicidad no sería incitar a la compra, sino a la alianza y a la desalianza con el vencedor y el vencido, ¿no? Alianza con el vencedor, desalianza del derrotado en los frentes de guerra, ¿no? Son grabados, lógicamente, de autopromoción del vencedor como aliado, podríamos decir, ¿no? Buscan mejorar las oportunidades de ganar coaligados entre los indecisos en esa Europa, ¿no?, cristiana, y de ganar adherentes a costa, lógicamente, del contendiente vencido, que sus adherentes cambien de bando, ¿no?, y se vayan con el vencedor, ¿no? El vencido, por tanto, pues es denigrado, ridiculizado sistemáticamente, ¿no?, porque obviamente ya no es militarmente competitivo y no provoca miedo, sino que lo que provoca es risa. Por eso se utiliza la sátira y la caricatura para presentar las derrotas del vencedor y las victorias del... Perdón, las derrotas del vencido y las victorias del vencedor, ¿no? El fracaso en los frentes de guerra, pues lógicamente es un síntoma de debilidad y de flaqueza, de declive militar, y conviene que todos lo sepan para posicionarse en su contra o actuar en consecuencia, ¿no? Porque evidentemente seguir a su lado podemos decir que es un suicidio político, ¿no?, a medio y largo plazo, ¿no? Por tanto, podemos hablar también de publicidad, me refiero utilizando lenguajes de los especialistas en comunicación política, sería una especie también de publicidad diplomática, ¿no? Una comunicación también horizontal de estados a estados, ¿no? Y evidentemente pues grabados de advertencia, ¿no?, y no solo de descrédito. Y luego es interesante porque, claro, también juegan con la idea de libertad de publicidad para los sujetos o el sujeto emisor y de derecho a la información, ¿no?, para el sujeto receptor o la audiencia, ¿no? Entonces me refiero que tienen un potencial de análisis muy interesante, ¿no? Obviamente están ideados también para impresionar y para desengañar, ¿no?, con esta lógica de publicidad diplomática. Bien, con este marco de fondo, pues evidentemente creo que ya es fácil ver que el contenido de la selección de estos grabados que voy a mostrarles pues es muy claro: el poderío militar español como objeto de mofa en los frentes europeos. Voy a tratar realmente son grabados antiespañoles que están impresos en Europa, básicamente he seleccionado grabados antiespañoles de fabricación francesa y holandesa, ¿no?, porque Francia y las Provincias Unidas pues son aliadas explícitas en el marco de la Guerra de los 30 años, con tratados ofensivos también, no solo defensivos, entre 1634, un año antes de la declaración de guerra de Francia, y el año 1646, que es el último año en el que las Provincias Unidas sacan a su ejército en campaña, luego ya no lo sacan, están en el Münster negociando y solamente, digamos, las dos guerras que se libran en los Países Bajos dejan de ser dos y es una, pues, con Francia en el frente francés. Bien, el éxito de estas estampas en términos de circulación obviamente lo explica la curiosidad que es cada vez más creciente en el siglo XVII por las noticias, que corre pareja a la emergencia y a la generalización de diferentes tipos de materiales informativos impresos o escritos, si quieren, pues los impresos ocasionales, periódicos regulares con periodicidades distintas, ¿no? Tenemos folletos, panfletos, hojas sueltas, los corantos, que son las primeras gacetas, las gacetas propiamente dichas, etcétera, ¿no? Bien. Todos estos materiales escritos pues lo que hacen es nutrir un mercado editorial europeo, ¿no?, que evidentemente, el mercado me refiero porque evidentemente la gente los compra y los consume como objetos de consumo, eso es evidentemente también, ¿no? Y esto, pues según los especialistas en comunicación, pues esto es algo propio, ¿no?, de la llamada segunda generación de la imprenta, siglo XVII y XVIII, etcétera, ¿no? En fin, bien.
Es algo también muy ligado al inicio de la Guerra de los 30 años. Los especialistas, no es algo original y nuevo en el 17, evidentemente, pero los especialistas en comunicación política nos dicen que, cito una frase que es seleccionada, que no importa un poco de quién sea, ¿no? Dice: nunca antes Europa había sido inundada con tantos panfletos, boletines de noticias, periódicos, como al comienzo de la Guerra de los 30 años, después de la revuelta de Bohemia. La propaganda política comenzó a moldear la opinión pública de una forma más tangible y explícita. Evidentemente hay una campaña desde Bohemia muy importante, ¿no? Bien, podemos decir que hay un proceso de polarización a partir de ese momento, de 1618, ¿no? Los bohemios buscan aliados y entonces, pues, digamos, las campañas son sistemáticas, ¿no? Hay un proceso de polarización, pues, muy notable y muy creciente, ¿no? Los estudios de comunicación política, que son muy abundantes, tienen la historiografía sobre comunicación política, es ya tradicional, pero evidentemente ha cobrado una renovada actualidad bajo la idea de desinformación y de mediatización que es tan actual, ¿no? La cuestión está en que estos especialistas en comunicación política, ¿no? Pues, han estudiado sobre todo los materiales textuales escritos, ¿de acuerdo? Y no hay tantos estudios. Han reconocido, pues, lo que ellos llaman economías de la información, es decir, gestión de las noticias. Si se estudian estos materiales escritos de forma sistemática a medio y largo plazo, evidentemente es reconocible, pues, estas economías de información o de gestión de noticias y estrategias de comunicación muy concretas y reconocibles, como digo, ¿no? La cuestión está en que, es como decía, que hay muchos estudios centrados en los textos, pero no tanto centrados en las imágenes, y los que están centrados en imágenes muchas veces, pues, están estudiados desde el punto de vista de la historia del arte, en muchos casos, ¿no? Ver la génesis de la iconografía y la iconología, etcétera, en algunos casos, pero claro, teniendo en cuenta que son grabados de ocasión, pues muchas veces, bueno, esto es una opinión, ¿no? Se necesita un historiador que sepa la evolución cambiante de la política, de la guerra, o sea, que sepa cómo evolucionan las campañas, lo que está pasando, por qué, etcétera, para reconocer realmente los mensajes de estos grabados, ¿no? Hay muchos materiales de este tipo, ¿no? Textuales y no textuales. Sobre todo me refiero que hay algunos en los que el protagonista es el texto, pero a veces va acompañado de alguna pequeña imagen, y hay otros en los que el protagonista es la imagen, pero siempre va acompañado de texto, y en muchos casos es texto multilingüe, porque claro, va dirigido a la Europa cristiana. Entonces tenemos mensajes a veces en frases o pequeñas, ya verán ahora, en multilingües. Están en neerlandés, están en alemán, están en francés, a veces están en latín, etcétera, ¿no? Bien. No voy a detenerme a desarrollar más esta idea porque la idea es ver grabados y de momento no hemos visto ninguno, ¿no? Entonces voy a simplemente comentar que hay trabajos, vamos a ver la forma de caricaturizar al español, entre comillas, y ahora diré por qué, ¿no? Hay algunos trabajos de historiadores o historiadoras, más que nada francesas, centrados en la caricatura del español, ¿no? Conocerán Simón Berthier, Hélène Duchigny, etcétera. No voy a entrar para no perder tiempo, ¿no? Pero sí que es verdad que los analizan, esta caricatura del español, y también, lógicamente, frentes de guerra y en cuestiones relacionadas con la guerra, los analizan estos grabados mediante una lógica que sobrepasa la idea de divertimiento y de burla, ¿no? Sino, obviamente, como una estrategia o como un arma mediática, mejor dicho, ¿no? Pero la cuestión está en que estos estudios, pese a que a veces analizan muchos grabados, ¿no? El objeto, o sea, hay muchos ejemplos, ¿no?, que analizan, pues desentrañan el significado ocasional, ¿no?, y también relacional, con unos grabados anteriores, grabados posteriores, etcétera, siempre con esa lógica de caricatura del español, pero realmente no indagan cuál es la génesis, la genealogía de por qué se le representa así y determinados ingredientes que se vayan añadiendo, ¿no?, a la iconografía, qué significado tiene y de dónde proceden. Si aparece, lo vemos en uno de 1657, por poner un ejemplo que vamos a ver, pero ¿realmente eso es original de 1657 o es que se están nutriendo de unos modelos, ¿no?, anteriores, ¿no?, de algunos motivos, ¿no?, y referentes anteriores, ¿no? Y esto es lo que yo me propongo, ¿no?, como
como camino de la historia, ¿no? Indagar cómo se construyeron estas fuentes representativas visuales, y eso nos obliga a que, si estamos analizando la década de 1650, cómo evoluciona la guerra en Europa, pues evidentemente hay que ir retrasando, ¿no? Cronología siempre para entenderlo, ¿no? Entonces, digamos que la idea mía sería mostrar en qué medida estos grabados responden a una tradición de códigos visuales compartidos por los adversarios de la monarquía, que retoman y reutilizan elementos figurativos, ¿no? Y la cuestión es que las imágenes emigran de un entorno a otro, ¿no? Estamos ante una transferencia cultural muy clara y ante una retórica visual, ¿no? Realmente antiespañola de larga duración, ¿no? Entonces, esto nos puede permitir, realmente estos grabados, estas estampas, crean un género con sus propias reglas y su propio lenguaje, su propia retórica, ¿no? Y realmente lo que nos permiten es reconstruir un imaginario visual europeo con una presencia española muy potente y muy poderosa, ¿de acuerdo? En esencia sería un poco esa idea, ¿no? Y luego también la percepción coetánea de cómo evoluciona la situación política de Europa y quién... ¿hay una crisis de hegemonía o no hay crisis de hegemonía? Es decir, quien era hegemónico ha dejado de serlo y alguien está preparado para sustituirle. Entonces, claro, no hay una crisis de hegemonía, hay una suplantación o sustitución, ¿no? Es un poco también el mensaje, ¿no? Bien, vamos a los grabados porque si no... Ahora, bien, es de sobra, este grabado es un grabado de 1631, es un grabado francés que básicamente es un grabado alegórico que celebra la aparición de la Gaceta, ¿no? Y se imprime pues con motivo del inicio de la publicación, ¿no? Tenemos no voy a reconstruir el significado de todos los grabados, de todo, porque si no, aquí tenemos en el centro, pues tenemos la imagen de, ¿tengo el cursor? Sí, la personificación de la Gaceta, y ahí utilizo esta imagen para introducir el hilo conductor y el razonamiento, pero también todos sabemos, ¿no?, lo que representa la aparición de la Gaceta en términos de publicación regular y, obviamente, en términos de antiespañolidad, si quieren, ¿no? Una publicación bajo estricto control gubernamental, no es la primera Gaceta, pero es muy significativa para todo lo antiespañol, por así decirlo, ¿no? Bien, en este grabado se distinguen, si esta es la personificación de la Gaceta, ven aquí en este lado cómo hay una serie de personajes que se aproximan a ella y le entregan un papel con noticias de cosas que le suceden, que les están pasando, ¿no? Y evidentemente aquí nos dice las diversas naciones, ¿de acuerdo? Y les invito a centrarse en ese personaje. Este es otro grabado, es un grabado el mismo, pero ahí no tiene ya texto identificativo, y si ven, pues aquí nos identifican las naciones de esta forma. Le François, obviamente, pues con un caballero subido en un caballo, y luego el resto. Hay, incluso aquí está el americano, ¿no? El flamenco, le flamand, aquí está el alemán, y este no lo veo bien. Bueno, y en todo caso, este es evidentemente el español. La diferencia representativa es muy grande y, como ven, va ataviado pues con una espada. Aquí no está representada de forma muy larga, ¿no?, pero siempre es una espada que le da en el suelo, la tiene que llevar hacia arriba, esa gorguera o lechuguilla exagerada que, evidentemente, en 1631 la gorguera y lechuguilla pues ha desaparecido de la moda española, me refiero, ¿no? Bien. Trasunto es el trasunto visual de naciones singularizadas, como ya el español, el holandés, el inglés, etcétera. Y si se busca en los diferentes libritos de la Gaceta, pues se ve todo el rato el español, la conquista de la Valtelina, el español, no sé qué, de esta forma, ¿no? Bien, esta forma de aludir a los contendientes en liza en los frentes europeos no es original, ¿no? Si nos remontamos a grabados, a panfletos, a materiales holandeses, aparece ya en la década de 1590 ciertas singularizaciones de este tipo, ¿no? Pero la cuestión está en que evidentemente, ¿de dónde viene esta singularización de naciones de forma en prototipos realmente, que luego visualmente son muy efectivos para los grabados? Pues obviamente tenemos que tener en cuenta el auge, ¿no? Se comentó en la ponencia de David el otro día, hablando del humoralismo, ¿no?, de la literatura sobre los diferentes caracteres y temperamentos nacionales, ¿no?, las antipatías entre naciones, etcétera. No voy a dar, ya saben, la oposición y la conjunción, ¿no?, de las dos grandes luminarias de la Tierra, ¿no?, es de 1617, ¿no? Bien,
ejemplos en materiales textuales, ejemplos en las Provincias Unidas, en Italia, en Sacro Imperio y también en España, me refiero al del uso del español, tal el francés, tal el inglés, tal el turco, el dinamarco, cuando Dinamarca entra a la Guerra de los 30 años también está singularizado así. Por ejemplo, en la historia de España, no solo en materiales me refiero de periódicos, ¿no?, de propaganda, ¿no?, sino también en historias, libros de historia. Por ejemplo, les muestro el de Céspedes y Meneses, la historia de Felipe IV, ¿no?, la primera parte, que no hubo segunda, ¿no?, se publica en 1631 y ahí pues, Céspedes nos dice, por ejemplo, el español, disminuido en mucha parte por las dolencias rigurosas que muy aprisa le diezmaban, ¿no?, por ejemplo, en el Mercurio francés, la publicación anterior a la del 38 que retoma Reanudot, el impresor de la Gaceta, en el Mercurio francés pasa exactamente igual y empieza a publicarse en 1611, ¿no? Son publicaciones anuales, en este caso, en la primera etapa del Mercurio francés, ¿no? El español se ha hecho dueño de la Vantelina. Alude, por ejemplo, a un ataque fallido sobre Amberes en 1623 y nos dice el Mercurio francés: habría sido una empresa bella, gloriosa y rentable si hubiera tenido éxito y que hubiera hecho perder al español Flandes y Brabante en el mismo golpe, por ejemplo, ¿no? Es muy habitual esto, ¿no? Y eso lo vamos a tener, lógicamente, en los grabados. Esta realidad que vemos en los textos pues permite, lógicamente, en los grabados personificar las representaciones de estos contendientes en los frentes europeos mediante las encarnaciones singulares y personajes tipo, ¿no?, prototipos, como ya comentaba, ¿no? Aquí tenemos un problema en relación, como ven, la fecha de impresión. No tiene fecha de impresión, ni impresor, ni nada. Entonces, por ejemplo, hay muchos grabados que aparecen en gálica, que están volcados en gálica. Es muy interesante, claro, hacer uso de las, me he olvidado de comentarlo al principio, de las imágenes, porque, claro, ahora disfrutamos de un privilegio que hace 15 años tan solo, no había, y es que podemos acceder a las imágenes, a grabados del Rijksmuseum franceses en gálica y en muchas más partes, europeana, etcétera, ¿no? ¿Qué problema tienen? Pues en buena parte de los casos, y sobre todo en gálica, aparecen, no se sabe, sin descripción, muchas veces no se sabe qué pasa. Entonces, claro, hay que saber leer bien lo que dicen, a qué referencias de lugares, de momentos, para poder relatarlos. Bien, este no lleva fecha de impresión y, evidentemente, parece ser de 1640 o 1639. Es un grabado holandés y él lleva el título aquí en la parte de arriba, en francés y en neerlandés, los tres grandes fanfarrones de la cristiandad, Rodomont, no sé si conocen literatura francesa, Capitán Rodomont, como literatura me refiero, teatro francés de la Comedia del Arte, etcétera, pues uno de los capitanes, Rodomont, Matamoros, etcétera, es realmente pues el capitán español satirizado y caricaturizado. Bien, aquí, por ejemplo, lleva este título y aparecen tres. Se lo muestro porque este sería el gentilhombre francés. En estos tipos de grabados, siempre que aparece un personaje ataviado de esta manera, es un francés, ¿no? El francés. Siempre que aparece un holandés, que es un marinero, o siempre que aparece un marinero es un holandés, mejor dicho. Y el español puede aparecer de esta manera, tan grotesca, ahora diré por qué. Como ven, pues tiene una capa, un sombrero de copa, ridículo, y aquí aparece otra cosa que aquí, claro, nos aparece con un búho, ¿no? El búho de Minerva, la sabiduría. No, dentro de la emblemática y dentro de la simbología, pues nosotros podemos ver un búho y automáticamente el referente más sencillo para nosotros es ese, pero está el búho chico, la lechuza, el mochuelo, cada uno tiene un significado y este es un búho chico que alude a la fatuidad y al ridículo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bien, el porqué de estas imágenes, voy a centrarme en el español, no voy a explicar lo demás, pero después de mucha indagación, digamos, pues me ha parecido la explicación de por qué los holandeses, sí, que puede parecer, claro, es una república marítima, si quieren, las Provincias Unidas, pero tiene otro componente, no solamente alude a esa cuestión, ¿no? Y he podido más o menos saber ya bien. ¿De dónde viene esta caracterización del español como el señor español, le signor español? Sí, lo dicen más a la italiana, nunca aparece... Bien,
Viene básicamente de esta tira, es una especie de tebeo, de cómic, ¿no? Tiene viñetas y se llama precisamente El Señor Español, y está publicada, es una publicación antiespañola holandesa de 1598, que se imprimió en francés, en neerlandés y en alemán. Aquí tienen la versión neerlandesa y alemana, neerlandesa y alemana, y básicamente es como una especie de bande dessinée, ¿no? De tira ilustrada, con viñetas y pictogramas que básicamente lo que nos explican es los vicios de carácter, las ansias de dominación universal, ¿no? Del español y evidentemente pues la evolución aquí en forma de relato narrativo de las perversidades del español en Flandes. No va dirigido a flamencos o a nativos de los Países Bajos solo, va dirigido a principados circunvecinos para que todos se unan contra el español debido a las perversidades, porque no solo aspira a cometerlas en los Países Bajos, sino en todo lo que está alrededor, ¿no? Bien. Aquí les muestro el mismo personaje. Esta sería la representación del español como el señor español, que viene de esa bande dessinée de 1598, que es holandesa. Y aquí tenemos otro tipo de representación que aquí, a través de dos grabados, estos dos son de Abraham Bosch, que siempre tiene privilegio de impresión real en Francia, etcétera, ¿no? Aparece de esta forma, es un personaje, pues aquí está bastante bien, ¿no? Dentro de lo grotesco podemos decir que está relativamente digno, ¿no? Pero luego, claro, eso va creciendo, increciendo. Es una estampa francesa de género cómico. Y voy fatal, bien. Las fechas, pues claro, depende de dónde consultes, a veces pues te pueden decir 35, 36, no se sabe exactamente, pero yo creo que son de la década de 1630, ¿no? Esta, por ejemplo, es el capitán español, aparece en un grabado holandés. No sé exactamente, el Rey Museum nos da, me parece que da 1645, yo creo que es anterior, pero bueno, estas frases, ¿no? Son las que aparecen aquí, porque van acompañadas de pequeñas columnas de texto que nos sirven simplemente para que vean. ¿De dónde viene ese motivo, ese capitán español? Obviamente está basado en el personaje El Capitano de la Comedia del Arte, ¿no? Que tiene muchísimo éxito, no solo en Italia, sino fuera, en Francia, en las Provincias Unidas y en Alemania también, ¿no? Entonces es un personaje que en la década de 1630, el capitán español también, pues es muy conocido, ¿no? Y obviamente pues se basa en el Miles Gloriosus de las comedias de Plauto, y más o menos pues podemos hacernos una idea del significado, ¿no? Que se asocia a ese capitán, ¿no? Se había presentado, o en Francia también, centrándonos en Francia, se había presentado bajo diversos nombres en estas comedias, ¿no? Rodomont, como ya he comentado antes, Matamoros, y también de esta forma, que son, aquí lo vemos, el capitán Fracas, pero no pensemos que fracas es una palabra francesa, porque fracaso en francés es échec, no fracas. Entonces viene del italiano, es estruendo y evidentemente asustado, estruendo y tormenta de viento. Entonces les enseño, va ataviado de esa misma forma que ya hemos visto antes. Aparentemente estas bandas las llevaban los capitanes, ¿no? Aquí tenemos la primera aparentemente estampa de Abraham Bosch en la que aparece el capitán español de esta forma, pero si nos vamos a los grabados alemanes impresos en Alemania, en el Sacro Imperio, pues aquí tenemos una representación que es de 1632-33, alude en las columnas y en las explicaciones a cosas de 1632, ¿de acuerdo? Que pasan en los Países Bajos y se refiere, aquí es lo que pone representación del español altivo, alias, aquí nos pone alias tormenta de viento, y como ven está avanzando hacia la izquierda, lleva la mano extendida y lleva algo en la mano. ¿Qué lleva en la mano? Pues básicamente nabos y cebollas, aquí se ven, ¿no? Es interesante tener en cuenta, lleva una barriga muy hinchada, aquí la vemos no muy hinchada, pero en otros grabados que intentaré llegar, ¿no? Aparece con la barriga muy hinchada y evidentemente tormenta de viento se refiere a que tiene algún tipo de enfermedad intestinal o dolencia, y que no solamente expulsa gases por el ano, sino que también está vomitando, ¿no? ¿De dónde viene esta alusión, ¿no? A esos supuestos hábitos alimenticios de los españoles? Pues por lo que he podido ver es muy interesante, ¿no?
he podido ver cómo hay un flamenco de la Universidad de Lovaina, Nicolás Clenar o Nicolaus Clenardus, que había viajado a España, a la península ibérica, para conocer, es un filólogo para aprender el árabe, etcétera, etcétera, ¿no? Viaja a España entre 1535 y el 42 y él publica a su regreso a los Países Bajos un diario de su viaje, ¿no? Lo publica inicialmente en latín y yo creo que hasta el siglo XVII no se publica en flamenco, ¿no? Y en este diario básicamente pues se queja de las comidas escasas que recibe, la poca hospitalización en las fondas o en las ventas castellanas, y luego dice también que las comidas que disfrutan muchos nobles españoles consisten meramente en alimentos básicos, como el pan, el agua, las zanahorias y los nabos, ¿de acuerdo? Y por ese motivo, en ese diario en latín, llama a los españoles rafanófagos, comedores de nabos. A partir de ahí, parece esa idea de los españoles como comedores de nabos, realmente son verduras fratulentas que, por ejemplo, en libros de Chipola, cuando nos habla de la convicción, ¿no?, que hay arraigada en la Europa septentrional en relación con la meridional, de que las verduras generan flatulencias y malos humores, ¿no? Y apenas se come en el norte de Europa esas verduras, y ahí pues, nos dice Chipola que hay una situación cerca del escorbuto, ¿no?, por esta idea. Es interesante tener en cuenta, si vamos a la teoría de los humores, pues que evidentemente las verduras generaban flatulencias, humores insalubres, fiebres pútidras, y eran la principal causa de la melancolía. Y como saben, pues según la teoría de los humores, la bilis negra es la que propicia la melancolía y la que se asocia siempre con el español. Entonces viene todo esto. Para nosotros, claro, pues es complicado llegar a estas conclusiones, pero evidentemente en su momento pues esto era conocido en ciertos ámbitos. Ay, perdón, que me voy al revés. Voy a presentarles dos grabados, este no sé si lo conocen, voy a presentarles solamente dos, de cronologías concretas, de forma muy rápida. Este lleva el título La España empoderada y básicamente juega con la idea de imperio y empoderado, ¿no? Y está catalogada en la Biblioteca Nacional de Francia como una pieza bufona, ¿no?, pieza cómica, ¿no? Si ven, aquí aparecen dos filas de personajes, es muy claro quiénes son los españoles aquí. Como ven en estos grabados, a veces es claramente el capitán español y otras veces es el señor español y otras veces es una mezcla de los dos, ¿de acuerdo? Pero bueno, aquí está el capitán español que va avanzando hacia la izquierda, y aquí tenemos otros personajes que hacen pareja con él, que son, lógicamente, por la forma que van ataviados, pues son el francés, Le Gentilhomme François, vamos. Bien, es muy gracioso, ¿no?, porque si la vamos analizando es muy gracioso porque, claro, los españoles van como intentando coger unos globos, que son unos orbes terrestres, ¿no?, el ansia de dominación universal del todo el orbe, y se le escapa con un globo hacia las nubes, ¿no? Entonces a mí me impresionó mucho porque me parece realmente que es muy eficaz, ¿no?, para lo que quiere mostrar. Aquí nos aparece a la derecha un Consejo de España, que eso es muy habitual en grabados flamencos. Todas las maldades las hace un Consejo de España, que está en España, los españoles, ¿no? Entonces se repite esa idea y aquí lo pone arriba, el Consejo de España. Y luego esto es como una especie de viñeta también, porque van avanzando de derecha a izquierda, y nosotros, aquí hay una frase, no sé si la llegan a ver, hay una frase asociada a los españoles, y los franceses llevan una cartela, evidentemente hay una plaza que los españoles han perdido. Bueno. Bien, si las vamos leyendo, viendo primero a lo que está el texto asociado a los españoles, dicen, aquí desde el primero hasta el último, ¿no? Dice, para mis ejércitos quiero todos, se refiere a los globos, ¿no? Dice, para mí solo, no, perdón, por mí solo, dice, no por otro, y el último, que ya no lleva francés asociado, dice, todo perdido, y va con las manos juntas como rezando, ¿no?, a la providencia, ¿no? Asociado, la primera cartela que tenemos aquí nos dice, el holandés huye del juego, es decir, 1646, los holandeses ya no vuelven a sacar su ejército en campaña con Francia, ¿no?, para atacar los Países Bajos, ¿no? Entonces ya ha salido del juego.
La siguiente es el sueco, aliado de Francia desde la entrada, desde 1631, los suecos son aliados de Francia, el principal aliado duradero que encontraron los suecos al entrar fue Francia, ¿no? El sueco, dice, mantiene Erfurt y Lotstadt, son una plaza de Turingia y un castillo de Prusia en el Báltico, ¿no? Luego, asociado al tercer español, que dice, por mí solo, el francés, asociado, dice, el francés en Italia tiene 2, y nos dice en las cartelas que tiene, y es Portolongone y Piombino, ¿de acuerdo? Que está en la batalla de Orbetello, lo toman los franceses, ¿no? Y luego en la última, en la última me refiero que hay francés asociado al español, está Dunkerque. Dice el español, no por otro, ha sido todo perdido, por mí, y es Dunkerque, que la toman los franceses por primero y luego la recuperan los españoles, ¿no? Pero la primera toma es de este año. Bien. Interesante también las columnas de textos de abajo. El orgulloso español, que se considera sin igual, cree poder rebajar las más soberbias cabezas y su ambición expira su consejo, que desea agregar conquista tan... Es la lógica de la monarquía universal, de la ansia de dominación española, etcétera, que eso es... en la publicidad antiespañola es constante, ¿no? Y es capaz de unir a todos en Europa, ¿no? Con esa idea, ¿no? Y luego dice, confiado en estas esperanzas, navega sobre las aguas, viene, corre, va por rutas desconocidas, imaginándose que nuevos mundos, como globos dispersos, ¿no? Pues va ahí, caen para él desde las nubes, pero nunca los puede coger, ¿no? Queriendo tenerlo todo, pierde hoy todo. Marte le trata tal mal que nada le sale tan bien. Bueno, no sigo con esto, ¿no? Pero me refiero que es muy interesante ver los textos asociados a la imagen, ¿no? Otra bastante interesante es esta, La fortuna de Francia, no sé si la han visto alguna vez. También tiene columnas de texto abajo. La tercera columna es la que tienen aquí, esta, ¿no? Tenemos una división simétrica, si quieren. A un lado están los españoles caricaturizados y satirizados. Hay uno cojo que ya no se apoya en la espada, sino que tiene que llevar un bastón para apoyarse. Hay otro que va subido en un burro. La idea del burro, pues pasear en burro es un castigo ritual, todo el significado que tiene también, ¿no? También la idea de la caballería. Si alguien va a la caballería, pues, dentro del mundo militar, evidentemente no es lo mismo. El caballero, el soldado de caballería tiene más prestigio que el infante, pero claro, no va montado en un caballo, sino que va montado en un burro. O sea, que me refiero que se pueden asociar estas cuestiones. El grabado lleva por título La fortuna de Francia. No se sabe de nuevo a qué momento se refiere, y aquí no hay una alusión concreta a una plaza que se ha perdido, a una batalla o algo, sino que es algo genérico sobre que la fortuna, realmente, si se dan cuenta, no... Por favor. Si se dan... ¿Se puede utilizar? Ah, perdón, que lo estoy haciendo al revés. Si se dan cuenta, esta representación no es la fortuna, es la ocasión, que va con el pelo hacia adelante, tapándose los ojos y calva por detrás, ¿no? Entonces no es lo mismo la fortuna que la ocasión. En las representaciones, el valor simbólico, ¿no? Pero no se sabe de qué año es. Yo pienso, a veces aparece como que es de 1635 o 36, cuando claro no tiene sentido, porque en 1636 y 35 el inicio de la guerra es un fracaso francés, claramente, entonces tiene que ser posterior. Evidentemente yo, claro, aquí tenemos el gentilhombre francés, el francés, aquí hay una dama que está mirando, aquí hay una representación de una carga de caballería y una batalla naval, ¿no? Y básicamente, pues el francés le está diciendo a una dama que la fortuna le sonríe a Francia, y básicamente porque ha sabido aprovechar la ocasión, ¿no? La ocasión es para los audaces, ¿no? El audaz es el que sabe aprovechar la ocasión. ¿Quién es esta señora? Pues claro, puede ser una personificación de Francia, de la misma manera que en grabados costumbristas que aparecen representaciones del francés, del gentilhomme François, aparece siempre así. También aparecen representaciones de mujeres, ¿no? De nobles, y evidentemente van siempre ataviadas de esa forma, con ese pelo. Pero claro, también tenemos retratos de Ana de Austria, regente, una vez muerto ya Luis XIII, que va representada de la misma manera. Luego, claro, la lógica sería, si esta señora o esta dama que aparece ahí es Ana de Austria, pues está claramente que tiene que ser el periodo de regencia posterior a 1643, a la muerte de Luis XIII. Si es Francia, pues tiene que ser la década de 1640, porque hasta 1640 como año no hay ningún tipo de victoria francesa, por lo menos en el frente de los Países Bajos, ¿no? Bien. Serían dos ejemplos
Y luego, pues aquí les he puesto este grabado, pero claro, ahí para la guerra hispano-francesa lo hay para el frente de Italia, los Países Bajos y evidentemente Pirineos, ¿de acuerdo? Y pues siempre que vemos así, los españoles se retiran, ¿no? Derrotados, ¿no? Y evidentemente pues estos personajes son los españoles grotescos. ¿Qué imágenes, qué grabados, que son de ocasión, como ya digo, nos vamos a encontrar? Pues todos los que aparecen aquí, que es en este juego de 1660, ya después de la paz de los Pirineos, es muy conocido, de Pierre Duval, hay muchos más, son los llamados juegos de carreras en espiral, ¿no? Que nosotros llamamos juego de la oca, que evidentemente están inspirados en juegos de la oca, que se generalizan también en el 16 desde Italia, pero antes existía el juego de la serpiente. Hay juegos en espiral en los que al final aparece la cabeza de una serpiente, ¿no? Entonces es muy interesante. Pero bueno, en cualquier caso, ¿qué tiene este juego? Pues básicamente en cada una de las viñetas o de los rosetones, ¿no? Hay una victoria francesa y va desde las primeras, pum, 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 de forma secuenciada hasta 1659, hasta el final. Y entonces, claro, grabado, siempre que hay victoria francesa, hay grabado de ese tipo que yo les he mostrado, ¿no? Algunos con referencias concretas, otros aluden a esa fortuna creciente de Francia de forma más genérica. Pero claro, si nosotros analizamos estas viñetas, es curioso porque, por ejemplo, en el frente de los Países Bajos, quizás sobre todo, los franceses toman una plaza, a la campaña siguiente, otras 2 campañas, la recuperan los españoles, etcétera, y eso pasa hasta la década de 1650. Y aquí pues nos puede aparecer aquí la toma de Arras, no es el caso, ¿no? Y aquí otra vez la toma de Arras, y entonces, claro, si sigues el juego dices, bueno, pues aquí esto no es una representación fidedigna de la evolución de la guerra, por si toman la plaza de Arras 2 veces, algo ha pasado entre medias, ¿no? Entonces, bueno, vamos a encontrarnos, ya digo, siempre este tipo de grabados, ¿no? Y ahora voy a ir ya cerrando, perdonen por la extensión. Este grabado, por ejemplo, alude, ven la representación del español, aquí pone rendre gorge, que en sentido literal es vomitar, expulsar por la boca, como ven ahí, hace alusión a la avaricia y a la gula, que es la avaricia y la gula del español de dominación universal, que se traga todos los territorios que puede ocupar, etcétera, ¿no? Evidentemente eso le genera una indigestión y una enfermedad intestinal y hay que purgarle, hay que evitar que muera, entonces hay que purgarle. Y aquí tenemos un médico, la representación de un médico, y aquí tenemos a Ay, perdona. Me estoy anticipando. Tenemos la representación del paramédico y está en un libro de proverbios y juega exactamente con la idea del proverbio. Es bueno, francés, es bueno sangrar a todos cuando bueno, francés o de Europa septentrional, quizá, o a lo mejor es general, no sé exactamente, eso no lo he comprobado, pero el proverbio es bueno sangrar a todos cuando el barbero no tiene dinero. Obviamente juega con la idea, el médico es el que está formado y busca las causas de las enfermedades para dar un remedio a cada enfermedad o a cada dolencia, uno concreto que es capaz de sanar, y sin embargo el paramédico, el barbero, el cirujano, lo que hace es hacer sangrías y obviamente cobrar, y eso no remedia a nadie, ¿no? Entonces al español está siendo sangrado, si ven aquí, y está el médico, ¿no? Le médecin pone aquí, le da un purgante para vomitar. Y es muy interesante porque aquí tenemos el personaje del marinero que va con una bandejita, y aquí el trasfondo lógicamente alude a esas verduras flatulentas que ha comido también, ¿no? Está jugando con esa idea, pero lo que le da el matelot holandés son naranjas, ¿de acuerdo? La idea de la casa de Orange, ¿no? Bueno, simplemente, este es de 1657, pero claro, ¿es la primera vez que aparece? ¿Aparece de repente aquí en un libro de proverbios? ¿O aparece incluido en este libro de proverbios porque esto ya lo conocía todo el mundo y circulaba de forma, no solo en Francia, sino a lo mejor en Europa, ¿no? La enfermedad española es algo que se reimprime sistemáticamente basándonos. Ya vamos a ver, ese grabado de 1657 no es el primero, ahora voy a mostrarles cuál es el primero, pero se repite, se reimprime esa idea de forma generalizada. Aquí, evidentemente, nos dan fechas en Gálica y en algún otro sitio que está este grabado, nos dan fechas de 1645, ¿no? Evidentemente no creo que sea así, porque aparece dentro de estos personajes que están intentando ir a curar o a no curar, sino a que no muera y a
pues aparece un caballero inglés. Entonces yo creo que tiene que ser de esta cronología dentro de cuando ya la Commonwealth entra en guerra, ¿no? En cualquier caso sería posterior al otro. Pronóstico maravilloso sobre la extraña enfermedad del señor don Diego de Ávalos. Aquí el capitán español o el señor español que tiene esa enfermedad intestinal es llamado don Diego de Ávalos, ¿de acuerdo? En otras es llamado don Diego de Castilla, y claro, el desafío es ¿por qué lo llaman don Diego de Ávalos y don Diego de Castilla? ¿Hay alguna comedia, algo que esté traducido, que esté funcionando, ¿no?, por allí? Pues bueno, aquí tenemos lo mismo, pronóstico maravilloso. Aquí nos dice esta frase dentro del vómito, ¿no? Nos dice esta frase, ¿no?, que es vómito espantoso, ¿no? Bien. Esta representación, podemos decir, del español es como capitán hidrópico, que está enfermo de hidropesía, que como saben pues es una acumulación anormal de líquido en el estómago, etcétera, etcétera. Bien, hay muchos más detalles, pero es que claro. Bien, ¿de dónde viene? Pues me da la sensación, no he encontrado grabados anteriores, que es este grabado holandés, de 1600, impreso en 1639-40, porque hace referencia a la batalla de las Dunas, la victoria holandesa en la batalla de las Dunas de 1639. Y nos aparecen representados el médico sueco, aquí el matelot holandés, con las naranjas, está siendo sangrado, está vomitando, etcétera, ¿no? Puede ser que vomita una plaza cuando se utiliza, como hemos visto la de Montmedy, o puede ser aquí en el caso de, no solo una, aquí aparecen diferentes victorias francesas y holandesas porque son aliados, desde el año 1636, 37, esta Breda, otras, etcétera, ¿no? Bien, aparentemente el grabado es holandés. Tiene tiene impresión en alemán y también la tiene en neerlandés o holandés, ¿no? Y cada personaje va identificado y tiene un diálogo, etcétera, etcétera. Entonces todo nos sirve para reconstruir el significado real y concreto, y si sabemos el contexto, ¿no?, político-militar, pues ya mucho mejor. ¿De dónde viene esto? ¿Es original de Holanda? Pues claro, nos vamos y hay otros grabados, en este caso un grabado con texto en alemán, lo tenemos también. Lo tenemos también con versión en texto en neerlandés. Y como ven es el mismo, solamente cambia el texto, son de 1630, el texto me refiero a lengua, el texto es el mismo, ¿no? Y evidentemente aquí lo que aquí aparece, cada personaje lleva una letrita y un numerito, y aquí este sería el señor español, ¿no?, la enfermedad española, y aquí aparece incluso el primer diálogo en español, dice, perros flamencos traidores al rey. ¿Qué pasa en 1632? Pues que hay una serie de pérdidas en los Países Bajos, ¿no?, hay una conjura nobiliaria, etcétera, y al final los holandeses toman hasta Maastricht, ¿no? La enfermedad española es la pérdida de plazas, ¿no?, que va siendo, se pueden repetir este motivo porque va siendo recurrente en adelante, ¿no?, luego en la década de 1640 y 50 con Francia, ¿no? Esto de la enfermedad española es original del 32, que es la primera versión. Los personajes, hay uno que le lleva una letrina para que defeque, etcétera, ¿no? ¿Es original española? Pues, española. ¿Es original holandesa? Pues da la sensación de que no. He encontrado este impreso, que se llama La confitería de Tilly, y está básicamente centrado, es de 1631, ese no hay lugar a dudas, y está impreso después de que las tropas de la Liga Católica, a la cabeza, lógicamente, Tilly, sitien y tomen y arrasen y saqueen sin piedad la ciudad de Magdeburgo. Y en ese momento es cuando hay príncipes protestantes, los electores de Brandenburgo y de Sajonia, que se alían a los suecos contra Tilly, ¿no? Y le derrotan en la batalla de Breitenfeld, ¿no? Esta estampa está hecha después de la derrota de Tilly en la batalla de Breitenfeld, y lo que hacen básicamente es mofarse de Tilly, porque se dice que justo antes de la noche anterior a la batalla había organizado un gran banquete para invitar, ¿no?, y comer con todos los oficiales, ¿no?, miembros del alto mando de ese ejército de la Liga Católica, y incluso se sabe lo que pidió, ¿no?, el menú que tomaron, ¿no? Pero esto, hay un contraste entre apariencia y realidad, porque Tilly a sí mismo, y era descrito también así como
un católico a sí mismo, ¿no? Se tenía por un católico estricto, piadoso, ¿no? Con costumbres y vida ascética. De hecho, era apodado el monje con armadura. ¿Qué sucede? Pues que la glotonería de ese banquete revela el doble rasero y el carácter hipócrita de los católicos. Aquí se juega con la idea de los católicos, ¿no? Y hay que tener en cuenta la cuestión del edicto de restitución de 1629. Quieren recuperar, ¿no?, todas las propiedades de la Iglesia que han sido me sale el término ahora. Bien, bueno, lo conocen. Exactamente, desamortizadas, perdón. Bien, aquí se juega entonces la enfermedad de los católicos y de la Iglesia católica y, lógicamente, el rey católico, etcétera, nos permiten asociarla a España. Y ya voy a acabar rapidísimamente. Aquí, bueno, tiene una visión más grande. Es lo mismo que el grabado de 1632 de la enfermedad española, porque aquí, por ejemplo, aparece Gustavo Adolfo de Suecia, que es el médico. Por eso siempre en los otros grabados que les he mostrado, el médico siempre es un sueco, el médico sueco y Francia, hasta que puede tomar, digamos, la cátedra de medicina, siempre es el cirujano, ¿no? Siempre está asociado al francés, ¿no? En cualquier caso, pues la enfermedad española remite a la incapacidad de conservar territorios. En 1632, parte del ejército de Flandes se tiene que ir a defender el Palatinado porque los suecos han entrado y, lógicamente, pues hay plazas que controla la Liga Católica o el rey católico, o sea, Felipe IV, ¿no? Oppenheim, otras no, incluso Frankenthal, y evidentemente hay que defenderlo para que no lo tomen los suecos, ¿no? Pero aún así, pues los suecos toman Frankenthal en el 32. Bien, en realidad enfermedad española sería incapacidad de conservar territorios, ¿no? Que luego, pues como ya digo, es algo permanente en el tiempo. ¿De dónde viene esta idea de que hay una enfermedad intestinal y que hay alguien que vomita, que claro, siempre es un católico y expulsa, ¿no? Tiene flatulencias y no solo expulsa por la boca, sino también por el ano? Pues me da la sensación de que todo procede de esta comedia, por ejemplo, que está representada en Ginebra, está escrita por un exiliado, ¿no?, o refugiado francés, y es una especie de farsa o comedia que se representa y en el escenario, ¿no?, obviamente hace referencia a la enfermedad del Papa. Hay grabados en el contexto de las guerras de religión con esta lógica, ¿no?, de la cocina papal, etcétera, y en el escenario es el Papa el que vomita a los fieles que traga, a las bulas de indulgencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la asociación, yo creo que evoca enfermedad española, viene de Liga Católica e Imperio, y eso incluso se remonta mucho más atrás al contexto de las guerras de religión en Francia. Y es muy interesante porque, claro, Francia es católica, pero en Francia, evidentemente, hay mucha propaganda y muchas imágenes que están circulando, ¿no?, de hugonotes que lógicamente tienen un peso y que la corona, por muy católica que sea, se apropia y explota, ¿no?, desde el punto de vista iconográfico, ¿no? Y luego es muy interesante, realmente toda esa campaña de la enfermedad española, después de que hemos visto del banquete de Tilly, está asociada con una campaña de propaganda prosueca que tiene lugar entre 1631 y 1632, sobre todo cuando empiezan las victorias de Gustavo Adolfo. Hay multitud de este tipo de juegos. Hemos visto el de Duval, que es de 1660 para Francia, la guerra franco-española, pero tenemos aquí estas viñetitas en forma de juego en espiral. Igual tienen todas las plazas, claro, hay algunas son 103 óvalos, ¿no? Hay algunas que debe ser, pues, no sé, una granja, pero todas desde que desembarca en Stralsund en 1630, de aquí hasta la toma de Mannheim en el Palatinado, que se la arrebata la Liga Católica en 1632, ¿no? Hay muchas de este tipo. Y evidentemente no son las primeras que se hacen en el Sacro Imperio. Aparentemente las primeras son las que se hacen para Spínola. Aquí tienen ejemplos de Spínola en 1620-21, después del éxito de la campaña en el éxito entre comillas, pero bueno, después de la penetración en el Palatinado, hay muchísimas para Spínola. Y aquí, como ven, la cabeza de la serpiente, son juegos en espiral de serpiente, no tanto juegos de la oca como podemos pensar, ¿no?
y básicamente se inician, yo creo, de forma sistemática con Spínola, y son grabados, lógicamente, alemanes en este caso, no son holandeses, ¿no? Hay un grabado de un vendedor de hojas volantes, italiano, no se lo conoce, que les tiene colgadas por todo el cuerpo, que va... y yo supongo que estos, como coplas de ciego, es decir, esto se difundía en las poblaciones de una manera total, porque la gente, claro, no sabía leer, y estas cosas les llegaban, se las contaban. Entonces, la enorme difusión que esto tenía, porque además nosotros vivimos hoy día una cultura de la imagen. Prácticamente nada, todo nos entra por los ojos. Pero no debemos engañarnos. La imagen hacía mucho más efecto en esta época que el que nos hace ahora. Primero, porque estamos saturados de imágenes. Y segundo, porque esta gente, sobre todo los que no sabían leer y escribir, que eran la gran mayoría, lo único que tenían era esto, de manera que el efecto que podía hacer en las grandes poblaciones, imagino que era muchísimo. Luego una pregunta. ¿Has notado diferencia entre este tipo de grabados ya del 17, cuando empieza a difundirse la prensa, las gacetas, etcétera, con la situación previa, anterior, en el 16? Si había más, si había menos. Es una pregunta. No, vamos a ganar tiempo, nos unimos todos. Muchas gracias, Alicia. Estupenda ponencia. Me ha gustado mucho. Me he estado fijando, primero un comentario, me he estado fijando, quizá un poco por inercia ayer, en las representaciones de mujeres que había. He observado que en las de la enfermedad española, todas las posteriores a 1639, aparece además la confianza pisada, vomitada en el suelo. He creído leer la confianza. La consciencia. Ah, la consciencia. Vale. No es consciente de su debilidad. Vale. Por eso sigue todavía fanfarroneando y, digamos, en la misma lógica. Sí, pero no aparece ni en la del 31, ni en el 32, ni en el 39. No, es la consciencia. Bueno, en cualquier caso. Bueno, también se presenta la ocasión calva, y la que más me ha gustado es la verdad, que aparece en la primera, en la de la Gaceta, que la pinta desnuda. La verdad desnuda, se hace una proclamación de la verdad que en realidad no es lo que se pretende, y entonces, bueno, dejar un poco de reflexión sobre cómo cada vez que se pretende que estamos presentando la verdad tenemos que desconfiar sobre lo que está presentando. Y bueno, has dicho al principio de la exposición, y por ahí va mi pregunta, dice que se intentan hacer imágenes que invitan a la acción para formar aliados entre los vencidos. Y bueno, en fin, yo creo que igual que hay una forma de pensar que opina que lo más racional es ser partidario del equipo que gana más Copas de Europa, existe también una forma de pensar racional que tiene también su apoyatura moral, que está entre apoyar al equipo que pierde todas las finales de Copa Europa, que bueno, que también es perfectamente legítimo. Entonces la pregunta es si funciona. ¿Crees que funciona estas campañas de publicidad de alguna forma? Gracias. No, bueno, maravillosa presentación, preciosa, muy bonita. Esto es, bueno, vamos a ver, tú has elegido un tema que es lo anti-español. Me pregunto si eso, bueno, es porque lo has elegido, porque has querido, me parece muy bien, pero puede ser también un problema de fuentes, o, en definitiva, la pregunta es, ¿se podría hacer, España era capaz de hacer una propaganda contra sus enemigos como la que hubo contra ella, o no era capaz, o no lo hizo, o no hay fuentes? Sí, hola Alicia. También tenía parte de la pregunta de Agustín, me ha gustado y bueno, también iba en línea mi pregunta, pero también me gustaría realizar un comentario.
entiendo también que si tuvieran color esas imágenes, seguramente el color del español era el negro, que viene mucho de la etapa... ¿Del grabado es en español? Sí, sí. Hay muchas versiones y hay algunas coloreadas, ¿no? Coloreadas. Porque tenía aquí una coloreada, ¿no? Vale, sí, pero porque también de esa época, no sé si te suena el cuadro de la batalla de Lens de Turenne, está sobre un español que parece vestido de la época de Felipe II. Es decir, de negro, impoluto, tal. Y es un tópico que realmente, si avanzamos en el tiempo, solemos ver de la imagen del español ya en la década de los 70, del siglo XVII, etcétera, etcétera, como vestido, no tanto ya de la época de Felipe II, un poco más moderno, pero siempre como a contramarcha del resto de Europa, ¿no? Que es curioso porque, claro, yo cuando lo vi, pues dije, bueno, pues vestirán así, pero luego voy a los informes, digamos, de reclutamiento de cómo iban vestidos y iban con moda francesa, ¿no? Que es un poco lo curioso. Entonces, bueno, me da la sensación de que continúa esa visión que no me parece que, por lo menos por las fuentes originales, no me parece que sea así, porque realmente visten a la moda europea y no veo grandes diferencias. Entonces, bueno, no sé si has seguido avanzando, y es un poco ahí la pregunta, si lo sigues advirtiendo. Bueno, tampoco tenía pensado, pero... hola, Alicia. Bueno, gracias. Yo es un comentario más que una cuestión en general. Es decir, yo muchas veces cuando me acerco o veo este tipo de estudios, claro, siempre pienso en una cuestión como, digamos, de gestión propia, ¿no? Entonces, yo siempre he pensado, por ejemplo, en un elemento que es, la imagen no está en el índice de libros prohibidos, la imagen no está en los índices de libros prohibidos habitualmente. Entonces, creo que el desarrollo de muchos de estos programas iconográficos, no sé si tiene una relación directa o no, ¿no? Simplemente por eso digo que es una forma de pensar que yo siempre he tenido, nos está situando en un terreno que no tiene una demarcación tan precisa como es la de los índices de libros prohibidos. Y en segundo lugar, para tampoco extenderme excesivamente, las imágenes son de un contexto muy preciso, guerra de los 30 años hasta sus momentos de cancelación, ¿no? Y me parece sumamente interesante que varios de los grabados que has pasado utilizan el concepto de fortuna. La fortuna es un concepto que hasta ese momento para la cultura hispana tenía una representación como, digamos, sospechosa frente a lo que es la virtud o no es la virtud, ¿no? No me acuerdo ahora exactamente de cuál es el tratado de emblemas de finales del XVI que hace la representación de todos estos temas de fortuna, virtud, Orozco Covarrubias, uno que hace una serie de elementos. Pero a su vez, Carlos, estaba pensando que también es como punto de fuga, por supuesto, Alicia, que esto no tiene igual, no, pero el punto de fuga que yo en mi cabeza, digamos, coloco este tipo de exposición, me llevaría a terminar leyéndola con Vance Scantamo, con un tratadista de teatro que termina escribiendo a finales del 17 un diálogo no es ya de fortuna y virtud, es decir, no estamos hablando de la dicotomía maquiaveliana, sino de fortuna e ingenio, colocándonos el registro que es el que verdaderamente tiene la mayor representación del 17 nuestro, el ingenioso hidalgo Don Quijote, el arte de ingenio de Gracián, y terminamos teniendo una cosa en la que ya no funciona la virtud, que ha desaparecido, parece ser, de la querella, por así decirlo, representativa, y asumimos claramente que el elemento nodal es la fortuna, y contra él se puede combatir no solo desde la virtud, ¿no?, sino que se puede combatir desde un elemento que es propio y característico nuestro, que es el ingenio. Y bueno, eso sería, ya te digo, no es una cuestión, es simplemente una pauta para que me digas si poder pensar de esta manera me permite no desvariar demasiado, pero sería un poquito eso, cómo este tipo de representación, lo primero es, cómo funciona todo este tema de los grabados fuera de los índices, que me parece que es interesante, porque es un campo. Yo estos no los conozco, además muchas de las obras que ha citado, pero yo cuando
cuando estudié los contextos para el Tratado de la Religión y Virtudes de Rivadeneira, me encontré con que en la literatura política francesa de las guerras de religión es cuando empezaba la sátira menipea, me estoy diciendo 1580, 90, el antiespañol. Está relacionado con claro, claro. Entonces, claro, yo no sé, y ahí podría ser el problema de la matemática mía, si pensar que primero fue ese tipo de literatura y luego se lleva una traslación a imágenes, o el proceso es distinto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, estaba recordando ese texto y ya con una nomenclatura y con una forma de mensaje que es muy específica, ¿no? Que es la problematización de lo español como una categoría propia. Pero bueno, ya te digo que no es en realidad una cuestión, es simplemente unos comentarios para pautar cómo reflexionar. Muy bien, pues muchas gracias por los comentarios y las preguntas. Empiezo por la primera, la de Luis, ¿no? Que si hay diferencias entre los grabados del 17 con los del 16. Sí hay diferencias en el sentido de que hay muchos más en circulación en el 17, pero de forma brutal. En el 16, ¿dónde hay más grabados de propaganda? Pues en el contexto de conflictos muy concretos, ¿no? Dentro de Europa me refiero. Y es guerras de religión en Alemania, que muchos de los motivos originales, ¿no? Toda esa propaganda antipapal y anticatólica que es muy, muy fuerte, y además en Alemania hay grabadores muy buenos, prensas a todo, o sea, funcionando, y una circulación impresionante. Entonces, en Alemania luego hay bastantes, pero claro, no de forma comparada, o sea, no tanto en Francia, en el contexto de las guerras de religión, que volvemos a lo mismo. Reutilizan algunos motivos que vienen de todas esas estampas alemanas, porque lógicamente se pueden reutilizar, es la cuestión, porque el enemigo es el mismo, ¿no? Es el papado y la religión católica, etcétera, y luego obviamente el rey católico, ¿no? Pero en muchos casos, por ejemplo, en el caso de las guerras de religión de Francia, en Alemania lo conozco menos porque no me he dedicado al grabado de las guerras de religión alemanas, ¿no? Pero sí que es cierto que veo otros grabados, digamos, de las temáticas por las que me intereso, y de repente, pues algunas veces veo motivos muy parecidos en esos grabados alemanes del 16, ¿no? En el caso de los que hay en Francia, evidentemente el origen de muchas de esas imágenes, el de la comedia del Papa enfermo, la que tú has comentado también, varias más que se publican, algunas en Ginebra, evidentemente son refugiados franceses que salen, otras están dentro de Francia, sátiras, farsas que se representan, etcétera, anticatólicas, y el origen de muchos de esos motivos viene de la literatura, teatro, comedia y sobre todo en Francia farsas, y eso es sistemático también para cronologías más altas, ¿no? Incluso se importa, porque claro, tenemos que tener en cuenta que en Europa en ese momento es un mundo de exiliados y refugiados, que hay franceses en Flandes, exiliados de Flandes en Colonia, etcétera, etcétera. Entonces, la posibilidad de recurrir a los mismos motivos para luchar contra la misma causa es fundamental. Entonces, diferencia fundamental en el 17, hay muchos más. Diferencia fundamental también, cuando hay más, la calidad baja. Entonces, en el 17 conviven grabados de muy alta calidad, muy interesantes, con grabados que se imprimen hoy, son de ocasión para poner en circulación mañana, se hacen rápidamente, se repite un motivo conocido ya, pues se le pone por aquí y por allá y sale. ¿Por qué no están en índices? Pues porque se imprimen de forma muy rápida y se ponen en circulación y se venden. Coges un grabado, te lo ponen en el bolsillo, o los vendedores ambulantes van, lo cogen y lo difunden, ¿de acuerdo? Es muy rápido, no es lo mismo que un libro, que tiene un proceso de lograr un permiso, luego los que han sido editados, revisarlos y de ponerles sí o no, ¿no? Para incluirlos en los índices. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con otra. Es lo mismo que los panfletos que no lleven imágenes. Un panfleto de texto corto y breve funciona de la misma manera, nunca va a estar en un índice. Creo que existe una priorización como género y subcultivo. Sí, sí, por supuesto. Precisamente es un elemento fuera de las coordenadas. Exactamente. Del índice. En ese sentido, podríamos decir que son incontrolables realmente, en cierta medida. En ese sentido, sí. A ver,
En relación con ¿funcionan y tienen efecto real? Pues claro, la cuestión está en que estos grabados no solamente van dirigidos al público interno, como ya he comentado, eso sería la comunicación vertical, ¿no?, de autoridades a súbditos o de gobernantes a gobernados. Van dirigidos también, pero también tienen ese fuerte componente de comunicación diplomática, porque no solamente se imprimen. En el caso de los holandeses es el más flagrante, digamos. Ellos no imprimen, los holandeses, las Provincias Unidas no imprimen para ellas. Es todo el rato en cualquier... Lógicamente en español no hay frases, ¿no?, que se identifican, pero alemán, neerlandés, o sea, flamenco, y evidentemente también en francés, para que todo el mundo lo sepa, ¿no?, o lo conozca, ¿no?, y llegue a todo el mundo con esa lógica de ganar aliados y adherentes para la causa, ¿no? ¿Tienen efecto realmente que hace, en términos diplomáticos, a un pequeño príncipe europeo cambiar de bando y de alianza? Pues bueno, lo vemos en la Guerra de Sucesión, por ejemplo, ¿no?, con Saboya, o con... ¿no? Podemos... ¿Va a cambiar porque le lancen eso? Pues quizá no, pero quizá si esa propaganda se esparce por el lugar, ¿no?, por el Principado, y afecta a un príncipe, a lo mejor, claro, pues también la presión de la opinión, ¿no?, dentro de su territorio, pues le precipita, digamos, a cambiar de alianza, ¿no? Me quedaría la pregunta de Agustín, si España fue capaz de una propaganda visual contra el enemigo. Evidentemente no tenemos. No sé si conocen, ahí estudios sobre desde el punto de vista de las imágenes, la revuelta catalana, especialistas en imágenes que han intentado estudiarla. La revuelta catalana o la revuelta portuguesa, a veces hay algunas publicaciones que unen las dos, porque hay poco material visual, entonces tenemos que hacer Cataluña y Portugal también para tener un poco más de margen. Entonces, claro, la cuestión está en que aquí en España no había un sistema de imprenta y sobre todo de grabado, porque no es lo mismo imprimir libros que grabados, hacer planchas, etcétera. Ya la propia mecánica, tecnología, digamos, ¿no? Y en Europa pues tenemos desde, lógicamente, bueno, Amberes quedaría dentro del lado español, ¿no?, pero tenemos desde Países Bajos hasta Colonia, por ejemplo, y hay muchas cosas que se imprimen. Luego, claro, también el problema que tenemos es que a veces no tienen lugar de impresión ni impresor, y otras veces, salvo las de Francia, que van con privilegio real, vamos. Pero no tenemos lugares de impresión, y a veces cuando hay lugares de impresión son falsos, porque en los Países Bajos españoles, en Bruselas, se imprime propaganda anti-holandesa, sobre todo, más que antifrancesa, se imprime con sello de Frankfurt, por ejemplo, ¿no? Entonces me refiero que es un mundo muy resbaladizo, pero en líneas generales no hubo una respuesta española y desde luego peninsular, digamos, en absoluto.